mí me interesa tromboembolismo pulmonar, que te observo, porque la gran mayoría de los pacientes, eso que produce que después produce hipotensión, ¿ya? Ustedes saben que cuando hay hipotensión, ustedes dicen, a ver si después es un shock obstructivo. Pero ¿qué pasa? El antecedente es importante. Ahí usted está viendo una imagen donde observan pacientes que tienen prácticamente trombos en miembros inferiores. Y esos trombos ¿dónde van? A la vena pulmonar, obstruyéndote, produciendo insuficiencia respiratoria. Entonces, eso es muy importante, ¿me entiendes? Que tenemos que pensar. Mira, en terapia intensiva casi todos los pacientes lo tenemos con heparina profilaxis. Y mira que es relativamente frecuente, porque un paciente que está acostado, después ¿qué te produce? Éxtasis venoso. ¿Y esto qué te puede producir? Tromboembolismo pulmonar. Pero ¿qué es esto que estás viendo acá? ¿Ya? ¿Qué es? Es ahora tienen una tomografía ustedes, ¿ya? Y esto es el medio de contraste. Mira el trombo que tú observas acá. ¿Sí? Trombo es un tromboembolismo pulmonar que el paciente tiene y presenta línea roja, que puede presentar hipotensión. Si hace hipotensión, estos pacientes pueden, mira acá, es un paciente que fuma y mira qué tiene, pero tiene un enfisema pulmonar y he hecho un tromboembolismo pulmonar en silla de montar, que se llama, es que toda la arteria pulmonar está ahí completamente obstruida, ¿no? Y eso que te produce hipoxemia, cianosis, hipotensión. Entonces, mira, esto acá, ¿no es cierto? ¿Qué es? La arteria pulmonar prácticamente que está obstruida. Se murió, por supuesto, y le han sacado todo el pulmón para observarlo. No siempre uno lo hace. En otros países hay la autopsia, acá no, nadie quiere hacer la autopsia. Pero ¿qué es importante? Esto que ustedes ven, ¿qué tú ves? Que yo les digo, asimetría en miembros inferiores. Si hay edema bilateral, yo pienso en cirrosis, insuficiencia cardíaca, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces, ¿qué tú estás viendo? La asimetría. No me miren a mí, miren allá. ¿Entiendes? Yo siempre lo molesto a ustedes, digo, yo sé que soy lindo, ¿no? Pero me interesa esto, yo te traigo esto, que es importante, porque a veces una observación te lleva al diagnóstico, ¿entiendes? ¿Ya? Y yo cuando estoy en el hospital, yo estoy muy atento a todos estos pacientes. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué observas acá? Estoy hablando de tromboembolismo, que hay una simetría, esto es normal, y acá, ¿qué pasa? Está aumentado de tamaño, la simetría. Es importante. ¿Quién fue antes al hospital? ¿Quién? Ya. ¿Alguien más fue? Dale, mira. ¿Qué observaron en la paciente que le drenamos como 400 mililitros después en la pierna? La paciente que tiene la herida de bala en la pierna, que tenía una asimetría, lo que le topé fluctuaba. ¿Entiendes? Le hago el eco, había una colección, estaba el cirujano ahí y le hice drenar. ¿Qué le salió? Puso como 400 mililitros, un montón. ¿Entiendes? Y eso que te puede llevar al shock séptico, a la hipotensión, la tenía ventilada la paciente. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo importante? Es la simetría que yo te digo. Ya ves por qué el paciente está arropado acá y yo tengo que ver la pierna a la paciente, que es importante, porque puede ser un diabético, tener un pie diabético y estar séptico el paciente y no me he dado cuenta. O puede tener esta pierna que tiene una simetría, hay edema, son iguales, no son iguales, siempre comparativamente, eso es lo que trato de hacer, ¿no es cierto? Entonces acá hay una trombosis venosa que la paciente tiene y estos pacientes que tienen que anticoagularla, porque si no te va a hacer muerte súbita, un trombo va hacia el pulmón y muere, ¿entiendes? Y eso es importante que tú lo tengas presente. ¿Cómo te diste cuenta? Por la simetría que hay, ¿entiendes? Así como a una chica bonita, tú le ves los ojos, mira, lo tiene así mismo tienes que ver al paciente, pues tienes que diagnosticarle. Y no solamente ver a la chica que te llama la atención, o al chico que te llama la atención, ¿entiendes? Entonces, mira acá, entonces, ¿qué es lo que quiero? Ya, que esta paciente que tú ves la simetría, ¿no es cierto? Que tiene acá, mira la otra, ¿qué estás viendo? ¿Hay asimetría o no? Sí. Y eso tú lo ves hasta por el hospital, o sea, que llevan a la paciente ahí, y lo llevan al traumatólogo y ni siquiera dicen, mira, tiene una trombosis venosa profunda, que tiene que estar anticoagulado, por lo menos profilaxis. No lo hacen esos pacientes que te hacen ¿qué? Paro cardíaco, con tromboembolismo pulmonar masivo, chao.
¿entiendes? Entonces, mira, viendo al paciente, porque yo te digo, examina de arriba hacia abajo, ¿entiendes? Todo. Porque si tiene irritación yugular, ¿qué te está diciendo? Que tiene insuficiencia cardíaca. Pero si tiene insuficiencia cardíaca y tiene hipotensión, no le escucha los ruidos cardíacos, ¿qué estás pensando? Está por anillo cardíaco, pero es una lúpica, es un paciente que tiene insuficiencia renal crónica, ¿entiendes? Es la viveza que cada uno de ustedes tengan, ¿entiendes? Y eso quiero que ustedes sean pilas, ¿entiendes? Pero ¿eso qué significa? Sentarse a estudiar, hijo, nada más. Qué fácil sentarse a estudiar. ¿Qué más? ¿Entiendes? Sentarse a estudiar, ¿ya? Pero luego la vida te compensa, ¿entiendes? Porque te vas a reír, porque te va a ir muy bien. Entonces mira la simetría que el paciente tiene. Entonces mira acá, esas varices que tiene, mira este miembro inferior. Si ves la varice, eso también te predispone a qué? A tu embolismo pulmonar. ¿Qué tienes que hacer? Mi esposa la tenía así. Cuando me casé con ella le hice sacar esa. Y mira que está bien, no tiene ningún problema. Entonces, si nosotros no ponemos en práctica lo que aprendemos con nuestra familia, vamos a ponernos a llorar porque se van a ir. Todavía sigue viva mi esposa y tengo 35 años con ella. No sé qué aguante, pero tranquilo, todo bien. Mira, tu hogar debe ser un oasis de felicidad, porque el hospital es lleno de problemas que tienes que resolver. Y tú quieres llegar a tu casa, relajarte con tranquilidad. Significa que tienes que tener ese hombre que todo no te moleste, esa mujer que te ayude a seguir adelante. Sepan elegir, pero bueno, esto no es matrimonio ni nada, sino que te estoy enseñando esto es un todo, hijo. Yo quiero que sean felices como médicos, como personas, como profesionales, ¿entiendes? Yo soy un hombre feliz, aunque tú me ves todo arrugado, pero me preocupa un montón de cosas. Mis pacientes, pocas palabras. Mi familia está excelente. Entonces, ¿qué más? Acá, mira, esto es una trombosis venosa, que yo te digo, mira el tronco, ya que hay, un eco Doppler, ¿ya? Cuando vaya ya va a coger el eco, papá, y lo vamos a ver, es importante ya, ¿entiendes? 1 minuto cada chico que está ahí, no es que no puedo ir, ¿ya? Entonces es un trombo venoso que el paciente tiene, ya de la femoral, ¿a dónde va? Hacia el pulmón, y entonces eso te produce línea, y es importante que tú lo tengas presente, porque tienen que anticoagularlo y se produce 80-40, significa que tienes que a este paciente darle fibrinolisis, pisar el coágulo. Y mira acá también la pierna, ¿no es cierto? Voy a hacer no baje esto, porque no apague porque se ponen románticos los chicos. ¿Quién el examen? ¿Cómo? ¿Para qué el examen no lo ven? Hablan bien haciendo, fíjate. Dale, porque la verdad que me quita tiempo y ahora también tengo que hablar de nefrología, entonces tengo que leer un montón de cosas. Entonces mira que te dice el diagnóstico diferencial de ese paciente que te viene con línea. Dice, embolia, infarto. Lo que te expliqué, ¿cómo se diagnostica un infarto? Neumonía, ¿cómo la diagnostica? Rales crepitantes, dolor punta de costado, expectoración purulenta. ¿Sí? Ese paciente que viene con línea, tú le preguntas, ¿tienes tos? Dice, sí. ¿De qué color es la flema? Amarilla, verde. Está hablando que probablemente tenga una neumonía. Lo oculta y lo vas a encontrar rales crepitantes. Le hace los glóbulos blancos, tiene leucocitosis, neutrofilia, ¿entienden? Y ahí tú tienes que preguntarle si tiene punta de costado. Acuérdate que el dolor del infarto, ¿qué es? Opresivo, te pone sudoroso, pálido, taquicárdico. El dolor de la neumonía, ¿qué es? Un dolor aumenta, te impide la respiración, ¿entiendes? La pleura se afecta, entonces te puede producir, ¿qué? Una neumonía, ¿entiendes? Yo tengo que estar atento, porque la neumonía puede ser tuberculosa. Entonces yo tengo escalofrío, fiebre por las noches, ¿entiendes? Al final, todos son botoflema y la flema puede ser una hemoptisis. Pero ¿qué se pasa? Si es un fumador y ya tiene 50 años fumado toda una vida, yo debería pensar que ese hemoptisis probablemente sea por una neoplasia, ¿entiendes? Es importante la historia clínica, ¿entiendes? Acá te estaba hablando de qué? De la insuficiencia cardíaca. Acuérdate que si no, exacto, inmunización yugular, y si no soporta el decúbito, ¿qué pasa? Está haciendo ortonia, o sea, tiene falla cardíaca izquierda,
¿entiendes? ¿Y qué vas a encontrar en la izquierda? Rales crepitantes, es en ambos pulmones, la neumonía es en un pulmón, pero en la medicina todo es relativo, porque al final tiene mala suerte y ese paciente tiene por una bronconeumonía. ¿Pero qué tiene? Neutrofilia, leucocitosis, todo. Siempre cuando yo estoy ahí con el paciente, yo estoy viéndolo, si tose al paciente, se usan los músculos accesorios, si está taquineco, es todo. Por eso yo le digo, cuando van al hospital no me vean a mí, mira al paciente, que es importante. A mí me van a ver toda una vida, pero ese paciente lo va a ver solamente en su patología, ¿entiendes? ¿Y qué es importante? El cuadro agudo que él tiene, porque al final luego de una semana tú lo ves ventilar de mejor manera. Pero me interesa es que tú veas ahí en terapia intensiva que estoy, cómo está el paciente en malas condiciones. Entonces, ¿qué te habla? De insuficiencia cardíaca congestiva, inmovilización yugular, galope, hepatomegalia dolorosa, ¿entiendes? Rales crepitantes bilateral, no soporta el decúbito, ¿entiendes? Eso es importante que tú lo tengas. ¿Qué es lo que tiene? Insuficiencia cardíaca. Pero como ustedes son bien, le mandas péptido natriurético, tiene 20.000, ¿qué tiene? Insuficiencia cardíaca. Le ves el choque de la punta. O sea, si van al hospital, tú tienes que estar atento cómo examina. Yo te digo, bueno, oculta el paciente. Yo te digo oculta, pero no, primero inspección, palpación, percusión, ocultación, tócalo, míralo, percútelo, a ver si hay derrame pleural, ¿entiendes? Es importante porque te viene por línea, tócalo, porque puede tener enfisema subcutáneo, ¿entiendes? Y el paciente te viene por línea, pero tiene una neumotora. Entonces, acá te habla de asma, ¿ya? Y enfermedad pulmonar. El asma es importante, ¿qué vas a tener? Roncos y sibilancia. Entonces es importante que tú veas esos roncos y sibilancia, que lo ocultes al paciente también, ¿entiendes? Y te va a decir eso. Entonces acá te habla de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿qué? El EPOC. Acuérdate que te dice que la bronquitis crónica es el paciente que tose por 3 meses consecutivos en un año y luego se repite al otro año 3 meses más. ¿Qué tiene? Una bronquitis crónica. Cuando ustedes fuman, ustedes son muy inteligentes. Si están estudiando medicina, no deben fumar, ¿entiendes? No deben fumar. Si fumas, pues no vas a llegar a mi edad. Mira, yo no he fumado nunca y mira, estoy lindo y bello, tranquilo, ¿entiendes? Tengo buena salud, ¿entiendes? Yo puedo correr, no hay ningún problema. He subido de peso, pero tranquilo, ya voy a bajar. El ejemplo es de ustedes, que yo te veo bien y bueno, y tengo que mejorar. Entonces, ¿qué te habla? Del asma, del enfisema pulmonar, de la bronquitis crónica. El cigarrillo te produce. Porque el cigarrillo que tiene alquitrán, brea, eso te lesiona los cilios y te produce obstrucción, ¿entiendes? Te inflama toda la mucosa y vas a tener tos, ¿entiendes? Cáncer intratorácico, pleuritis, pericarditis, siempre oculta, así como tú ves punta a punta, primer ruido, mira si hay pericarditis que el paciente puede tener. ¿Quién tiene más frecuente pericarditis? Las que tienen lupus. ¿Qué tiene otra paciente que tiene? Los que tienen insuficiencia renal. Entonces pila. Por eso es importante que tú sepas cuánto es normal de urea y creatinina. Como esa paciente que llegó tenía 9.6 y tenía un pH de 6.9 y un bicarbonato de 3. Tenía 2 cosas, insuficiencia renal, ¿entiendes? Y cetoacidosis diabética. Mira, como que decirte, jalarte la oreja y decir, mira que esto es muy interesante. Y ustedes le sacaron el anion gap. Ahí fueron como 6 o 8 estudiantes, ¿entiendes? Y le sacaron y tenía 42 en la nuca, una cifra alta, porque el paciente tenía 2 cosas, ya, tenía cetoacidosis diabética, pero mira, que me dice el residente, le digo al residente, esto es una cetoacidosis diabética, pero mira que el paciente tenía 101, viene con glicemia, con 101 de glicemia. Entonces, ¿qué yo te digo? Hiperglicemia, ¿qué yo te digo? Cuerpo cetónico, ¿qué más? ¿Qué más te digo? Acidosis metabólica. Y mira, yo le digo, esta paciente puede no comer 3 días y tener la glicemia a ese nivel, pero es una diabética, ¿ya? Entonces, cuando le hacen, ahí estábamos con Rubén, ¿ya? Y le mandamos 5 litros y no te orinaba absolutamente nada. A las 3 que me venía para acá, 3:30, comenzó recién a orinar, yo diría que unos 50 mililitros. Le digo, por favor, hazle el físico químico y sedimento de orina para esta paciente. Hoy día le estubamos a la paciente. Parece que si van mañana, ahí la van a ver, ahí pueden interrogarla, ¿entiendes? Para ver cómo le comenzó y es un problema. Entonces, ¿qué es importante? Esto que te estoy diciendo. Fracturas costales es importante, ¿por qué? Porque puedes tener, ahora que la gente, mira,
tanto choque, ve esos 3 ciclistas que mataron. Por favor, queridos alumnos, les pido de favor, si ustedes quieren a su familia y ustedes también van a su casa, tu compañero, y le da trago, quítale la llave, que se quede a dormir ahí, ¿entiendes? O contrata a un taxista que lo lleve, conocido que lo lleve, pero no le dé la llave. Mira, si uno de ustedes hace eso, ¿qué pasó? Se te daña tu vida, porque tiene que ponerle 12 años de cárcel a ese chico. O sea, va a terminar siendo médico. Por favor, pila, ¿entiendes? Nosotros los médicos tenemos que tener, ¿qué? Inteligencia emocional, ¿entiendes? Hay muchas cosas que tú quieres hacer, pero ser médico significa que tienes que tener mucho cuidado. Papá decía que cuando uno toma se vuelve vulnerable, porque te hace una broma a tu compañero, tu amigo, te empuja y tú caes en el borde de la calle y terminas golpeándote la cabeza y quedaste en coma y te mueres. Tu amigo en la cárcel y él, o sea, tu amigo es muerto y el otro a la cárcel. Entonces, por favor, miren esto, porque yo veo que ustedes mucha fiesta, que no sé cuánto. Yo vivo acá por las ciudades del norte y todos ponen ahí, ¿cómo se llama? va, la joda y todo. Viernes, sábado y domingo, yo me quiero sorprender. ¿Quién? Ah, ya, tranquilo, no le digas nada, no le digas nada, que se va a mejorar. Pero lo importante es estar ahí, sigamos. Entonces, ¿qué te dice? Neumotora, que ya lo expliqué. Sigamos, niños, vamos rápido, vamos. Entonces, ¿qué era que te dice? Incidencia, síntomas y síntomas de embolia pulmonar. Que te habla, mira, síntomas, dolor torácico pleural, tibia, tos, hemoptisis, 30%, sícope. ¿Qué es sícope? Pérdida de la conciencia, ¿entiendes? Eso tienes que estar atento. Cuando yo tengo una estenosis mitral también puede tener un síntoma, estenosis aórtica también. Entonces, no solamente estate atento, porque nosotros vemos la parte neurológica, pero la parte cardíaca es importante. Un síndrome, ¿qué es el síndrome de toque nada? Porque yo hablé de bloqueo, ¿entiendes? Es cuando tú tienes un bloqueo AB y tienes un bajo gasto, ¿entiendes? Te produce ¿qué? Pérdida de la conciencia, ya igual hasta convulsionar, por el bloqueo que no te permite un buen gasto cardíaco. Entonces puedes tener un síncope, porque el síncope puede ser porque estás hipotenso, el síncope también puede ser porque tienes un bajo gasto o convulsionante. Entonces es un todo y yo tengo que estar atento. Taquimia, mira que está taquí, ¿por qué está taquicárdico? ¿Entiendes? El paciente, que es importante. Hay crepitantes, estertores, mira ahí que es importante ver con este paciente. ¿Y qué te dice? Taquicardia. Siempre yo les he dicho a ustedes que están yendo al hospital, ¿por qué el paciente está taquicárdico? Lo toco o la toco, tiene fiebre, 40, ahí está la causa. Pero la fiebre puede ser por problemas virales, bacterianos, tumorales. Yo tengo que ver qué, el hemograma, ¿entiendes? Que es importante, porque si tiene linfocitosis probablemente es viral y le duele todos los músculos, una mialgia, yo pienso es viral, pero yo tengo que estar atento, porque ya vimos la leptospirosis, alguien presentó leptospirosis y yo tengo que estar atento porque te produce dolor muscular, ictericia e insuficiencia renal. Es un todo que yo tengo que estar atento. Pero te hablo de la taquicardia. ¿Por qué el paciente está taquicárdico? Que tiene fiebre, que tiene anemia, es hipoxémico, requiere MSO2, es hipovolémico, ojo hundido, lengua seca, signo del pliegue. ¿Entiendes? Mira, que es importante. O esa paciente que le pusimos como 6 litros de suero fisiológico, estaba en la lengua, no podía sacarla, estaba seca y estaba con 80, 70 de sistólica, ¿entiendes? Y ponle rápido, mira, ya. Entonces es importante esto. Sí, por favor, dale, vamos hablando y haciendo. Entonces dice factores de riesgo adquiridos en los pacientes hospitalizados. No, el anterior, factores de riesgo. Esto te dice, o sea, ¿quién hace tromboembolismo pulmonar? Yo siempre te digo, nosotros tenemos que estar atentos, ¿entiendes? Dice, edad mayor o superior de 40 años, obesidad, cirugía importante, los pacientes postoperatorios pueden hacer. ¿Por qué? Porque están acostaditos, todo esto, ¿no? Y cuando tienes cáncer de útero, ovario, de retroperitoneal, el tumor renal y todo, eso te puede, si te puede llevar a un tromboembolismo pulmonar. Muchos pacientes están aparentemente bien y luego te hacen una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida.
y comienzas a tener línea. Tú dices, no, la línea es el paciente porque hizo falla de bomba, porque tiene una frecuencia, tiene una fibrilación auricular con una respuesta, una frecuencia cardíaca que es 130, 140, que no deja llenar el diástolo del corazón y te produce hipotensión. Pero tú te preguntas, ¿por qué la fibrilación auricular? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tiene hipertiroidismo? ¿O tiene una estenosis mitral? ¿No es cierto? Es un todo. Inmovilización prolongada, esos pacientes que tienen fractura, que tienen ahí yeso, esos pacientes te pueden hacer ahí. Tumor maligno, ya te dije, las neoplasias te pueden llevar, te predisponen al tromboembolismo, ¿no es cierto? Insuficiencia ventricular izquierda, infarto de miocardio, tromboembolismo venoso previo, ictus, el accidente cerebrovascular, eso también puede. Mira que tuve un amigo, te estoy hablando hace 20 años más o menos, él tenía 32 años, médico, y hizo un tromboembolismo pulmonar, hizo una hemorragia cerebral ese médico, 32 años. Y posteriormente el paciente a los 2 o 3 días hace una línea brusca, se choca, hipotensión, lo entuba, dime. Pero si está hemorrágico no puede anticoagularlo. Sí, pero puedes usar métodos no invasivos, ¿entiendes? El hecho de tener medias antiembólicas, por supuesto que no lo puedes anticoagular, porque le vas a producir más hemorragia, y luego eso te transforma ya en hipertensión endocraniana y termina muriéndose, ¿entiendes? Por eso, yo siempre digo que el mejor médico no es el que saca el paro cardíaco, el que se adelanta. Tú tienes que adelantarte las complicaciones que el paciente puede tener, hacerle profilaxis. Una cosa es anticoagularlo, que la anticoagulo a ella y le pongo 0,6 de Clexane cada 12 horas, está anticoagulado. Pero eso, ¿qué pasa? Que luego yo le puedo dar heparina, 1000 unidades por hora, ¿ya? Y luego estará anticoagulado. El tipo parcial de tromboplastina está prolongado. Está el doble, normal es 30, en 60, está anticoagulado. O al quinto día yo le doy a ella warfarina sódica, que es una hipoglicemia, que es un anticoagulante oral, ¿entiendes? Y el INR lo tengo en 2 después de 3 días, ¿entiendes? En 2. O sea, significa que tenía 12 normal y ahora lo tienen 24, la tengo anticoagulada. La warfarina es más barata, ¿entiendes? Tú sabes, en este país, ¿no es cierto? Entonces, evita, pero ahí hay las contraindicaciones de anticoagular a un paciente, que tenemos que saberlo. Ahí entra farmacología, por eso es importante estudiar farmacología, es un todo, ¿entiendes? Entonces te hablan los anticonceptivos orales, que la gente usa, eso también te predispone. Imagínate si tiene varices esa chica, y toma anticonceptivo, y todavía tiene anticuerpo antifosfolipídico que te predispone al tromboembolismo. Y seguro que se va a trombolizar, te va a tu consultorio, una paciente joven de 22, me ahogo, me fatigo, hace una radiografía y todo está normal. Esa es pitiátrica, pero le pones el oxipulsímetro, en vez de saturar 98, tiene 92. O sea, hay alteración del intercambio gaseoso. Ahora que ustedes tienen el oxipulsímetro, es excelente, ¿entiendes? Para ver todo esto, ¿entiendes? Y no es como antes que le sacamos los gases arteriales y todo. Con el oxipulsímetro tú puedes tener una idea de qué es lo que está pasando, ¿entiendes? Pero ¿qué es lo que te entiendo? Los anticonceptivos orales que la gente usa, ¿no es cierto? Hemoterapia sustitutiva, la gestación. Acuérdate cuando una mujer está embarazada, ¿qué pasa? Aumenta ¿qué? El tamaño del útero. ¿Y qué te presiona? Las ilíacas te presiona. ¿Y esto qué te produce? Éxtasis venoso. Por eso que muchas mujeres embarazadas al 6º, 8º mes comienzan a tener edema de extremidades inferiores y te pueden hacer ¿qué? Un tromboembolismo pulmonar, ¿entiendes? Entonces es importante la gestación y eso es peligroso que una mujer te haga embarazada, te haga un tromboembolismo pulmonar, te puede complicar la vida. ¿Por qué? Porque el embarazo ¿qué te produce? Te aumenta la presión intraabdominal, te eleva los diafragma y te produce más espacio muerto, más insuficiencia respiratoria. Entonces se agrava la paciente. Entonces yo tengo que estar atento a esto. El síndrome nefrótico, ¿qué pasa? Que el síndrome nefrótico, todo paciente que tiene síndrome nefrótico, ¿eso qué pasa con el síndrome nefrótico? Te predispone a tromboembolismo pulmonar, porque también esa proteína que te evita la anticoagulación la elimina y hace que el paciente con un síndrome nefrótico Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que un síndrome nefrótico por lo menos debes darle ¿qué? Profilaxis, porque estos pacientes pueden hacer ¿qué? Trombosis de la vena renal, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces mira esto. Y luego te dice, yo lo que te dije antes, el anticoagulante lúpico, que si una mujer lo tiene, que está sintomática,
Una mujer con lupus, ¿entiendes? Puede tener anticoagulante lúpico, y eso, ¿a qué te predispone? A la trombosis. Esa paciente que tiene anticoagulante tiene que anticoagularla, porque si no termina con tromboembolismo pulmonar o trombosis, ¿no es cierto? Trastorno proliferativo, hemoglobinuria paroxística nocturna y macroglobulinemia de Waldenström. Esto de aquí es como es un problema de un como mieloma múltiple, las inmunoglobulinas están elevadas, ¿no es cierto? Y eso te produce ¿qué? Hiperviscosidad. Y la hiperviscosidad te puede producir mareo, trastornos ya que te llevan a la trombosis. Vamos. Entonces, aquí te dice frecuencia perioperatoria de embolia del pulmón y embolia letal, sí, con profilaxis. Mira, que esto es lo que yo quiero hacerle tomar conciencia a usted, lo que te dice aquí. ¿Entiendes? Mira que es importante. Bueno, perdón, que lo cruce en tu foto. Frecuencia es perioperatoria de embolia del pulmón y de embolia pulmonar letal, sí, y con profilaxis. Mira lo que te dice acá. Sin profilaxis, o sea, profilaxis es la el Clexane que tú le das, la heparina, 5.000 unidades que le pones al paciente que está acostado, que tiene una fractura, ¿entiendes? Entonces dice, sin profilaxis es tipo de cirugía, incidencia de embolia pulmonar, incidencia de embolia pulmonar letal. ¿Qué te dice? Mira, ortopédica, 6.9 de los pacientes pueden tener prácticamente una embolia pulmonar. Y una embolia letal, o sea, muerte súbita. Mira, el 4% de estos pacientes con traumática, mira, con ortopedia postraumática. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que tiene que hacer profilaxis. Y esto que yo te explico, es importante que tú lo pongas en práctica. ¿Quién más sin fractura? Después de los 60, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, pilas porque tienen que estar ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que yo veo que los pacientes, ¿qué le hacen? Prótesis de rodilla, le cambian, tiene artrosis, y tiene que por lo menos 12 días estar anticoagulado, por lo menos profilaxis, porque si no te va a hacer ¿qué? Muerte súbita. O sea, esto que te estoy enseñando yo, te trato de explicar, es importante que tú lo tengas en tu mente, no que estés botezando. ¿Por qué? Porque puede pasarle a tu papá, a tu abuelo, ¿entiendes? Que se olvidó el traumatólogo que tiene muchos pacientes y termina el paciente que así como muerte súbita. Entonces lo que quieren decir, no, este paciente fue operado, mi tío fue operado de la rodilla, le pusieron una prótesis, ¿y qué tiene que estar? Antiprofilaxis, ¿entiendes? Y mira lo que te dice, la mortalidad que el paciente tiene, pues no. En cambio te dice acá, dice, profilaxis con heparina, bajo peso, incidencia de embolia pulmonar, 0. Incidencia de embolia pulmonar letal, 0. ¿Qué te parece? Ortopedia programada, ahí te habla el 4%, sin profilaxis, ¿no es cierto? Y acá 1.7 y menos del 1%. ¿Ya viste por qué es importante? Antes de que me vote el Vernaza, ¿entiendes? Yo lo digo de una manera, me mandó a, ¿cómo se llama? La capital de Colombia, ¿cuál es? A Bogotá, y había médicos, había un curso para que nosotros formáramos un grupo del Hospital Vernaza, ¿entiendes? Había de Uruguay, de Chile, de México, ¿entiendes? ¿Para qué? Para tener un grupo de que vean las carpetas y haga profilaxia a los pacientes, porque un tromboembolismo pulmonar en un paciente le vale al hospital cerca de 30.000 o 40.000 dólares. Pero que si tú le haces profilaxis, probablemente te valga 200, 300 dólares. ¿Qué más caro? ¿Los 40.000 o los 200, 300? Para que te des cuenta. Entonces tienes que ver. Entonces formaban grupos en cada hospital, ¿ya? Para ver, inspeccionar la historia clínica, a ver si le estaban haciendo profilaxis, porque se está hablando de la cirugía general que te produce tromboembolismo, de la fractura, traumatología que te produce tromboembolismo. Dime. Podemos pasar con las válvulas mecánicas. ¿Cómo? Con las válvulas mecánicas. Eso también es importante. Yo te lo dije cuando hablé de fiebre reumática. Yo le dije a ustedes que los pacientes y los pacientes que le cambian las válvulas, nuevamente, fiebre reumática, válvula, soplo, cambio, ¿entiendes? Entonces, si es una persona joven como ustedes, le van a poner ¿qué? Una prótesis de metal, ¿entiendes? ¿Y eso qué pasa? Eso te dura 20 años, 25 años, hasta 30, listo.
Pero ¿qué pasa? Ahí tú tienes que anticoagularlo al paciente, porque si no termina haciendo trombos, ¿entiendes? Te produce trombocito. ¿Ya? El otro es cuando tú pones las válvulas de tipo biológica, esas duran 10 años, entonces generalmente le ponen a un paciente de 50, 60 años que lo operan, porque este paciente no va a vivir tanto tiempo, ¿entiendes? Entonces, en las válvulas biológicas, lo que tienes que darle es antiagregante plaquetario, clopidogrel, aspirina. Pero el paciente que tú le pones una prótesis mecánica, que tú escuchas clic, 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 es mecánica, debe estar anticoagulado porque si no te hace accidentes cerebrovasculares, ya trombosis, en pocas palabras. ¿Sí? Entonces mira, esta es una radiografía de tórax, ¿entiendes? Que tú ves que hay un corazón grande, y tú ves que hay derrame pleural acá, dice, múltiples líneas de telectasis son inferiores de derecha radiografía, paciente con embolia aguda del pulmón. Pero ¿qué es importante? Ahora ustedes, ¿qué tienen? La tomografía. La tomografía, mira que cuando aquí, en el 93 me fui a Argentina, ¿ya? Aquí recién estaba la tomografía en Argentina y a todos los pacientes que estaban en terapia intensiva, todos los días una radiografía de tórax, porque el paciente estaba intubado, respirado, y esos pacientes pueden ser neumonía, tromboembolismo pulmonar, puede ser una insuficiencia respiratoria, ¿ya? Entonces en Argentina le ponían una tomografía y la tomografía se exageraba las manifestaciones clínicas. Nuevamente, ¿qué tú le ves acá? Esta pierna, ¿qué pasa? Es igual que la otra, mira, tiene una trombosis venosa, ¿me entiendes? Entonces mira que es importante que tú le veas las piernas. Entonces el hecho de que el paciente te venga por línea, pila, tú mírale la pierna a ver si tiene un tromboembolismo. ¿Ya? Si está simétrico o no está simétrico. Si está simétrico, insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Porque hay edema en ambos miembros. Unilateral, trombosis venosa profunda. ¿Y eso qué te dice? ¿Qué tiene que anticoagular el paciente? Si no lo anticoagula, te va a hacer muerte súbita y se va a morir el paciente. A veces lo veo por la calle estos pacientes, ¿ya? Con esto, sin estar anticoagulados. Aquí te están hablando de los síntomas y clínicos habituales de la embolia aguda del pulmón, que es importante que lo sepas, ya te digo. Síntomas, disnea, taquinia, síncope, shock, parada cardíaca, mira, eso generalmente. Hijo, no es lo mismo una persona joven como ustedes, que tiene un buen gasto cardíaco, a una paciente de 60 años que se infartó, que hizo tromboembolismo pulmonar, fractura de fémur, ¿entiendes? Ese paciente tiene mayor riesgo de morirse. En cambio que ustedes son jóvenes, tienen buenos, hasta zafan del tromboembolismo pulmonar. Entonces por eso es que hay muchos pacientes que pueden tener un cáncer, hacen línea brufa y ¡pum! Paro cardíaco. Se terminó muriendo, no lo saca, ¿entiendes? Y le ves, no estaba con profilaxis. Entonces eso es muy importante lo que te dice. Línea transitoria, taquicardia, línea, ansiedad, taquinia, con hemorragia, infarto de pulmón, puedes tener hemoptisis, dolor torácico, hemoptisis, sin ningún síntoma ninguno. Acá te dice, signos clínicos, taquicardia, desplomamiento del segundo tono, ya S3, ventricular, elevación del pulso venoso yugular, falla oral, hígado doloroso. ¿Qué te está diciendo? Que hace falla cardíaca derecha. Claro, ¿entiendes? Taquicardia, estridor y sibilancia, roce local. Y nosotros tenemos que estar es importante, ustedes, ¿entienden? No es lo mismo, el que es asmático de niño, grande, fuma, pero hay pacientes que no son asmáticos, ¿entienden? Que a los 60 años comienzan a tener ronco y sibilante, y son diabéticos, son hipertensos. Esos pacientes lo que te están haciendo es un edema agudo del pulmón, ¿entiendes? Por un infarto y miocardio. Sino que pasa, así como tú ves que los pacientes diabéticos no tienen dolor cuando tienen gangrena acá, igual tienen una polineuritis ya a nivel del corazón y no tiene dolor. Lo que se está manifestando es un problema de ¿qué? De insuficiencia cardíaca, y tú lo escuchas ronco y sibilancia. Y tú crees que el paciente tiene los roncos y sibilancia, pero te está hablando de que tiene ¿qué? Insuficiencia cardíaca, diurético, vasodilatador, ¿entiendes? Porque si yo solamente lo nebulizo, ¿qué me produce el salbutamol? Taquicardia, termino infartándome más. Entonces tienes que estar atento a esos pacientes que tienen más de 50 o 60 años, ¿entiendes? Estar ahí. Acuérdate que muchos pacientes, si son bronquitis crónica, asmato, tú le das un beta bloqueante, ¿qué te produce? Mayor roncoespasmo, ¿entiendes?
Entonces yo no voy a usar un beta bloqueante, lo que voy a dar un antagonista del calcio, ¿entiendes? Es un todo, ¿entiendes? Yo no sé, ustedes le tienen bronca a farmacología, a mí me encantaba, ¿entiendes? Mi curiosidad es, ¿qué tiene este paciente? O sea, ¿cómo puedo dar a ese paciente que le diagnostiqué insuficiencia cardíaca, ver cómo es? Entonces, estudian farmacología, ¿ya le están dando o no? No. ¿Mande? ¿Cómo? Mejor, hijita, dale. Entonces, mira, que es importante que tú lo sepas. Entonces, diagnóstico de infarto de miocardio, taponamiento cardíaco, hipovolemia, ¿ya? Y síndrome vena cava superior. Ese síndrome vena cava superior es importante. Cuando yo te digo examina de arriba hacia abajo, esos pacientes pueden tener adenopatía, pueden tener mediastino ancho, ¿entiendes? Y lo que tiene un timón puede tener un tuimoma, un linfoma más he visto, ¿entiendes? Pero como siempre, los cirujanos no esperan que hazle la biopsia rápido, que yo necesito el diagnóstico, porque si no termino con traqueotomía. Una vez ahí mismo en el hospital, lo veo, 38 años, síndrome vena cava, edematizado, corticoides, todo, hazle la biopsia. Bueno, si sabes que cuando el paciente le dan quimioterapia, ya como al mes y medio, le traen aquí, ¡pum!, se murió, ¿entiendes? Sean distintos, sean médicos distintos, diagnostiquen rápidamente al paciente para darle oportunidad de mejorarlo. Pero ¿qué pasa? Que son lentos, ¿entiendes? Tú me escuchas en el hospital que yo digo hablando y haciendo, piensa y actúa rápido. El diagnóstico temprano evita mayor sufrimiento del paciente, evita que llegues tarde a la patología, ¿entiendes? Y ustedes van a ser, como te digo, especialistas. Por favor, cuando terapia intensiva te llama, anda más rápido que inmediatamente, ¿entiendes? Y participa, da tu pensamiento, que es importante. Entonces aquí te dice electrocardiograma, onda negativa, el B1, B3, ¿ya? Entonces, onda Q3, sí, pulmonar, bloqueo también, se derrama derecha, no completo. Entonces, mira, toda esta radiografía puede ser dudosa con signo de Westermann. ¿Qué es el signo de Westermann? Bien, gracias. Acuérdate que a todos estos pacientes le hacemos ¿qué lástima? Le hacemos una tomografía. Y en la tomografía tú ves que hay, bueno, espero que acá haya para explicar. ¿Qué pasa? Mira, acá está esto. ¿Qué tú ves acá? La arteria pulmonar, ¿qué hay? Hay una obstrucción acá, no te deja pasar el medio de contraste. ¿Qué significa? Exactamente. Entonces, ¿qué tú ves acá? Que cuando le das medio de contraste ya al paciente, tú ves que no hay vascularización. A eso se llama el signo de Westermann. Cuando vayan al hospital, ahí me dice, ahí veo una tomografía y te explico, porque hay algunas partes de los pulmones que no se vascularizan. Entonces digo, mira, esta es la imagen que tú tienes que estar viendo. Es un signo directo de tromboembolismo pulmonar. ¿Entiendes? Y ahí ves el tromboembolismo del paciente. Pero sigamos. Esto es un edema del pulmón. No sé si anteriormente había edema del pulmón o no. Mira, el infiltrado que tiene bilateral al paciente. ¿Qué tú le ves acá? La radiografía, un corazón grande, ¿qué más? Infiltrado intersticial bilateral, ¿entiendes? Te está hablando que este paciente, tú lo ocultas y tiene rales crepitantes bilaterales, ¿entiendes? ¿Qué le está haciendo? Un edema agudo del pulmón, ¿entiendes? Un edema pulmonar cardiogénico, ¿ya? Entonces es importante que lo tengas presente, porque ahí nuevamente, cardiogénico, no importa. Bueno, que le van a contar. Bueno, chicos, nos vemos. Me hacen ilusionar ustedes. Bueno,